soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi queda. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabras, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras se enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas. Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezca. Bueno, un abrazo grande para toda nuestra querida audiencia que se conecta a este espacio de historias, de arte y utopías. Saludamos con cariño a Urdimbre Radio 100.6 FM y a La Voz de Mi Barrio 7, que hacen posible que estas palabras viajen por los territorios, lleguen a las poblaciones, a los barrios, a las comunidades. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, un espacio que no se queda solo en la reflexión, sino aquí también conversamos para transformar esta crisis civilizatoria del siglo XXI. En cada espacio y en cada episodio también desarmamos la desigualdad, los silencios y las complejidades del siglo XXI y tejemos rutas colectivas para una vida digna. Entonces los invitamos para que se sumen a esta comunidad que piensa, que siente y actúa para cambiar lo que parece hay veces imposible, ¿no? Pero sí hay otros mundos posibles. Y hoy hablaremos sobre las familias peruanas en la soberanía alimentaria. Y nos remitiremos también sobre la convención que se hizo en Conviagro, en Perú, el 16 y el 17 de diciembre del 2025. Pues hoy vamos a hablar con el doctor Raúl Luna Rodríguez, pero es importante también saber y entender un poquito sobre el contexto del Perú. La agricultura familiar, pues digamos, es sostenida, sostiene la vida cotidiana del país, alimenta a la mayoría de la población, genera también empleo rural y protege, digamos, la biodiversidad y los saberes ancestrales. Sin embargo, hoy enfrenta desafíos profundos como el cambio climático, la escasez del agua, la concentración de las tierras y un modelo económico que prioriza la agroexportación por encima del derecho a una alimentación sana y culturalmente pertinente. Y eso nos pasa a todos aquí en América Latina y aquí en Colombia también nos pasa.
Desde la economía solidaria y la soberanía alimentaria, este programa propone mirar precisamente a la alimentación no solo como un consumo, sino como un acto político, ético y comunitario, donde digamos que los productores y las familias consumidoras se reconocen como parte de un mismo tejido social que decide qué producir, cómo alimentarse y qué futuro quiere sembrar las próximas generaciones. Bueno, doctor Raúl Luna Rodríguez, un gusto saludarte desde Perú. ¿Estás en qué parte del Perú? Actualmente en Lima, aunque yo soy de Arequipa. Arequipa es una ciudad al sur de Lima, 1000 kilómetros, 18 horas de viaje en bus. Y mi presencia en estos días es por la participación en la Convención Nacional del Agro. Justamente hay una estrecha vinculación entre el audio-video que hemos visto al principio del programa, donde hay una referencia al campesino, al productor, al generador de cultura y de alimentos, que son los que nos contribuyen, ¿sí? Contribuyen a nuestra alimentación, a la vida, los que nos proveen de algo fundamental, que es la alimentación. Y este espacio de Conveagro es un espacio que ya tiene aproximadamente 25 años. Esta es la 23ª reunión. Es un esfuerzo de concertación entre productores y productoras, agropecuarios, lácteos, de la agricultura familiar. Diríamos que son pequeños y medianos. Este es un esfuerzo para poner en agenda la necesidad de que la sociedad, el Estado, asignan recursos a este sector estratégico que contribuye en la alimentación del 84% de las familias peruanas. Es una pequeña agricultura que en muchos casos no tiene irrigación, que proviene de fuentes de lluvia o de ríos temporales, ¿no? Entonces, ese es también su mérito, que nos ha alimentado no solamente los últimos 200 años de la independencia formal que tenemos de España, sino a lo largo de toda la historia, ¿no? Y justamente esta primera canción que tú tuviste a bien elegir nos permite un poco ver la historia, ¿no? Perú y parte de nuestros países tenemos un especial culto a la cultura inca, a la cultura maya, a la cultura azteca, a la cultura chibcha, araucana, y que sin embargo tenemos un profundo desprecio a los hijos de los incas, a los hijos de los mayas, a los hijos de los aztecas, a los hijos de nuestros pueblos originarios. Es una hipocresía, porque se habla mucho, se habla de las maravillas que construyeron nuestros antecesores y se desprecia profundamente al hijo, a la hija de esas culturas. Entonces, en esta primera canción que colocaste, es Cholo soy y no me compadezcas, porque durante muchos años ha habido, y en parte hay ahora, esta idea que el agricultor es pobrecito, qué pena, hay que ayudarle, es miserable, necesita, no tiene educación, no tiene cultura, no sabe moverse en la comercialización, ¿no? Pero entonces se trata de reivindicar no solamente su aspecto productivo, sino su aspecto cultural. En tiempos del COVID, en el caso de Perú, y creo que en muchos países, se cerraron las ciudades, se cerraron las industrias, se cerraron las industrias de agroexportación, se cerraron la fuente de los ingresos. Y lo único que no se cerró fue la producción agropecuaria campesina. Y fue el único sector de la economía que no se deterioró. En parte porque no dependen de los insumos de la ciudad ni del crédito de la ciudad. Entonces, esta también es una oportunidad en Conveagro de revalorar la importancia de este sector que no tiene consideración por parte del Estado. Lo que acabas de decir y la muestra la canción, porque definitivamente hace parte, digamos, de esa ancestría de nuestros pueblos, y hay una radiografía extraordinaria sobre ese pestimicidio que ha existido históricamente, ¿no? En nuestra vía yala, en nuestros pueblos de América Latina, en Anahuanta o Antisuyo.
Pero vamos un poco a esa, bueno, quería presentarte también. Tú eres militante de la economía social solidaria, eres magíster ECO por la PUC, también es magíster en políticas públicas de la Universidad San Marcos, magíster en administración de empresas y también fue coordinador de RIPES Internacional y del CR del RIPES LAC. Entonces, bueno, tienes una experiencia pues muy grande, tienes todo un trabajo muy fuerte y pues un ejercicio que nos permite conversar profundamente sobre estos temas que eh, pues han sido excluidos de nuestros pueblos ancestrales, los campesinos y las campesinas. Una pregunta ahí frente a esto, ¿cómo están organizados hoy las familias productoras y las comunidades en el Perú a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la extracción, producción, pasando también por el procesamiento, la distribución y el consumo hasta el descarte? ¿Y qué aprendizaje nos dejan estas experiencias para fortalecer una verdadera economía sólida y circular? ¿Cómo podemos decir ahí frente a lo que ustedes hicieron, qué radiografía podemos hablar sobre ese proceso organizativo de las familias? Sí, ante todo, militante de la economía solidaria. Lo otro es accesorio, ¿no? Y siempre lo que se aprende en la universidad es valioso, pero se queda corto frente a la enseñanza de las experiencias de economía solidaria, ¿no? Y justamente, hace poco conmemoramos 200 años de la independencia nuestra, pero han sido 200 años de la economía capitalista que no ha sido capaz de generar empleo, no ha sido capaz de generar un buen nivel de salud, no ha sido capaz de generar infraestructura en nuestra carretera y no ha sido capaz de garantizar un bienestar para la población. Es lo que llamamos el buen vivir. 200 años de esta economía nos plantea una necesidad de retomar la economía solidaria. Que la economía solidaria, que no es nueva, pero así la forma como han vivido nuestros pueblos, llamémosles antes economía comunitaria, economía popular, economía campesina, economía de subsistencia, pero ¿qué es lo que ha garantizado la vida? Entonces, en esa medida, el papel de nuestro, en mi caso diría prácticamente, es cómo no siendo campesinos, cómo no siendo productores ni productores de alimentos, sí tenemos responsabilidad para que el agro, para que el sector pecuario tenga dinamismo, tenga viabilidad. ¿Cómo es que hacemos que la soberanía alimentaria también sea un papel de los ciudadanos de las ciudades y las zonas rurales? Tradicionalmente se ha visto la soberanía alimentaria como un problema del campo, como un problema de los productores y las productoras que tienen que seguirse sacrificando para que nosotros, los habitantes, las familias de la ciudad, podamos consumir y alimentarnos, ¿no? Entonces, nuestro reto desde el GRES y de las organizaciones de las familias consumidoras es darle valor, darle importancia, darle reconocimiento, no solamente en términos culturales, sino también en términos económicos. En las ciudades no nos sobra el dinero para poder comprar los productos, pero muchas veces en las ciudades malbarateamos la producción campesina, ninguneamos y no le damos importancia. Muchas veces en los supermercados, cuando vamos a estos, no pedimos nunca una rebaja, pero cuando uno va al mercado pequeño, a la plaza pequeña, a la feria pequeña, uno pide rebajas. Uno descalifica y desvaloriza la producción campesina. Rebajas y la ñapa. Y la ñata. Y la ñapa. Aquí se llama rebaja, ¿por qué va a costar tan caro? ¿No? Entonces, es una forma también de intención de humillación que se tiene. A este cholo soy, no me compadezca, ¿no? Y considerando también la precariedad y la vulnerabilidad del alimento. Un alimento que no se vende en 2 o 3 días corre el riesgo de malograrse, de deteriorarse, de convertirse en un desecho. Entonces, muchas veces el vendedor, la persona del mercado, de la plaza, acepta una rebaja, acepta una ñata. Y cuando uno va al supermercado, uno callado, en silencio, paga lo que a uno le pide en el supermercado.
Entonces, creo que también es una campaña para que nosotros, cuando vamos al mercado, paguemos el precio justo y no pidamos rebaja. Seamos respetuosos de que la producción campesina no es una producción como la industrial. Los campesinos, para producir en Perú, en Colombia, en Bolivia, en todos los países, madrugan muy temprano, madrugan con el sol o antes del sol. Entonces tenemos que aprender a revalorizar y a comprender que nuestra vida no sería posible sin la alimentación. Podemos dejar de comprar una computadora, un celular, hasta un libro, pero no podemos dejar de consumir un alimento. Entonces, esa es nuestra intención, revalorizar al productor, que no es un productor ajeno, es un productor hermano, abuelo, abuela, y eso tenemos que reconocerlo. Fuera de eso, de la pregunta que yo te hacía, ¿cómo están ahí con ustedes a través de ese encuentro que hicieron? ¿Cómo están organizados las familias en todo ese proceso de extracción, producción, distribución, consumo y descarte? Porque nosotros normalmente en este sistema capitalista, desarrollista, de la modernidad, es un sistema absolutamente lineal, donde los productores, donde la distribución, el consumidor y el descarte no se conocen, han sido fraccionados totalmente y es muy lineal. Porque digamos que esa es la dinámica y es la lógica de este sistema para que precisamente se mantenga fraccionado lo común, la solidaridad. Ahí en ese proceso que ustedes dentro de las familias, ¿hay algún proceso circular, espiral, solidario, donde estos procesos tienen intercomunicación y se apoyan mutuamente? ¿Cómo es el proceso ahí? Porque ustedes ya tienen 25 años, me decías. Sí. Exacto. ¿Cómo está ese proceso organizativo? Porque creo que también es una enseñanza muy fuerte para algunas organizaciones comunitarias de América Latina, ¿no? Sí. Mira, nosotros, claro, hablemos a dos niveles. Un primer nivel es Conveagro, que es una organización de productores. Están los productores de papas, de azúcar, de arroz, de camélidos, productores lácteos. Son organizaciones de productores que tienen un nivel de centralización en sus asociaciones. Nosotros, como GRES, no somos parte de Conveagro. Hemos sido en esta oportunidad invitados. Más bien, nuestro reto es establecer relaciones con los productores. Entonces, nosotros somos el GRES más o menos un tiempo, digamos, similar y también diríamos paralelo. Estamos nosotros promoviendo la economía solidaria, pequeños emprendimientos artesanales, pequeñas iniciativas, pequeña participación en comedores populares. Entonces, nosotros como GRES estamos actualmente en un proceso de acercamiento con Conveagro. Entonces, hemos sido en esta oportunidad invitados para dialogar y tratar de vincular estas dos agendas. Conveagro principalmente tiene una agenda de productores y productoras. Ellos dialogan con el Estado pidiendo mejoras en crédito, fertilizantes, insumos, promoviendo que el Estado compre. Nuestro esfuerzo como GRES es de acercamiento a los productores, ¿no? Es de la segunda, tercera reunión con ellos. No somos miembros de Conveagro, pero sí hemos aceptado su invitación para comprender y sumar, hacer sinergias, ellos productores, nosotros familias consumidoras. Entonces, para que no sea una campaña, por un lado los productores que demandan al Estado, por un lado las familias productoras, que muchas veces nos enfrentamos a los productores pidiéndoles rebaja, pidiéndoles facilidades, ¿no? Y no dialogamos. Digamos, ellos están, llamaríamos así, del lado de la oferta, que proveen alimento, y nosotros desde el lado de la demanda que compramos. Y precisamente queremos cambiar nuestra conducta de aprender a respetarlos, de aprender a valorarlos. Y también pedirles a los productores que produzcan productos agroecológicos, que sean respetuosos, que respeten normas de higiene, el que inclusive dentro de ellos no sobreexploten a sus hermanos, a sus trabajadores. Es un diálogo que nos plantea la convivencia
de tal manera que superemos esta dicotomía que existe en la economía capitalista. Por un lado la oferta, por el otro lado la demanda. Ellos buscan ganar más, nosotros buscamos baratearlos más para ver este llamado y absurdo precio de equilibrio, ¿no? La economía capitalista plantea que los precios son problema de oferta y la demanda, ¿no? Son problemas de oferta y demanda, nosotros les robamos al productor, ellos tratan de robarnos algo al productor. Entonces, no dialogamos entre miembros de un país, entre miembros de un continente. Entonces, más bien planteamos una economía del acuerdo, una economía de la convivencia para, en una consigna, en una campaña que se produce, que se sintetiza en lo siguiente: produce y consume, ¿no?, en nuestro país para que el país se desarrolle. Y a nivel local, produce y consume regionalmente para que la región se desarrolle. Entonces, en este enfoque se plantea la soberanía alimentaria, que no es seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria se puede plantear en que recibimos una donación de la Unión Europea o Estados Unidos, entonces nos proveen de alimentos o generamos dólares para comprar alimentos. Entonces, como generamos dólares para comprar alimentos, tenemos asegurada la alimentación. Más bien esta propuesta es soberanía, es decir, tenemos costumbres, hábitos culturales que nos plantean consumir alimentos de una determinada manera, que no es solamente satisfacer la necesidad del hambre, sino culturalmente. Hay platos que solamente se pueden consumir en el país en base a ingredientes nacionales. Y que, por ejemplo, la papa, siendo una conquista histórica de nuestra cultura, hoy día en el Perú estamos importando papas de Francia y de Holanda. Más baratas, tal vez sí, con más transgénicos sí, con más componentes cancerígenos posiblemente sí. Son papas que para llegar al Perú han tenido que transitar miles de kilómetros, han gastado combustible fósil, han contaminado el planeta y nos llega al Perú tal vez más baratas. Y como una estrategia del gobierno y de los grandes empresarios peruanos que ganan más dinero importando papas que colaborando en el país que estas papas se produzcan nacionalmente. Entonces, este es un diálogo que estamos haciendo desde GRES con Conveagro para unir nuestras fuerzas, para considerarnos como complementarios y no rivales en el mercado. Sabemos que es un reto, sabemos que es difícil, pero en esta alianza estamos promoviendo acercamientos con el Colegio de Nutricionistas. Y el Colegio de Nutricionistas, hay una persona muy excelente ahí, proveniente de Puno a Sangara, que sí ha demostrado que el contenido proteínico y en minerales de la papa nativa es muy superior a la papa importada. Muy superior. La papa nativa crece en 7 u 8 meses. 7 u 8 meses. En cambio, la papa mejorada en el Perú, en las zonas de costa, crece en 3 meses. No tiene sabor, no tiene buenos minerales. Hay que agregarle mayonesa, mostaza, ají, ketchup para que tenga sabor. Entonces, es cierto que es más barata. En los mercados locales se vende más barato. Entonces, esta es una alianza, y concluye en este punto, en la cual queremos vincular a la academia, a los colegios profesionales, en especial al Colegio Nutricionista, a las facultades de Biología y Nutrición de la universidad. Entonces, es acercar la academia al mundo campesino y el mundo campesino a la academia. Sí, es una urgencia clave ahí esas alianzas, porque si se está trabajando sobre toda la economía social y solidaria, debe haber precisamente unos hermanamientos y unas complementariedades ahí entre las instituciones públicas, privadas y el tercer sector, ¿no? Para afianzar y fortalecer ahí el ejercicio de la soberanía alimentaria. Digamos, yo viendo ahí también en los últimos años, digamos, hablando un poquito también del contexto político de Perú, que ha vivido una fuerte, digamos, inestabilidad política con cambios frecuentes de presidentes, de ministros, de prioridades del gobierno. Esa situación, digamos, no solo ha generado incertidumbre institucional, sino también impacta directamente en el campo, digamos, donde los procesos productivos requieren continuidad, también planificación y confianza.
Mientras los gobiernos pasan, las familias campesinas siguen sembrando lo que tú decías ahora, ahí con el COVID, alimentando al país, enfrentando el cambio climático, muchas veces sin políticas claras, sin presupuestos sostenidos y con normas que cambian más rápido que las mismas estaciones o climas. ¿Cómo ha afectado esa situación a la agricultura familiar y a las políticas de soberanía alimentaria? ¿Y qué mecanismos comunitarios y organizativos han permitido que las familias productoras, digamos, puedan sostener la producción y el alimento al país, más allá de los vaivenes del poder político que ha venido sufriendo el Perú? Sí, mira, para cerrar un puntito anterior, creo que señalar, y este es el sentido de nuestra participación en RIPES Latinoamérica y también el RIPE Mundial, que es que tratamos de dialogar estos aspectos para hacer campañas continentales, ¿no? Campaña continental por la soberanía alimentaria, por la economía solidaria, por la protección social, para que los recursos del Estado no solamente se abarquen y se orienten a las zonas urbanas, sino también a las zonas rurales. Retomando el punto que tú bien señalabas, esta inestabilidad política, en el caso de Perú hay un deterioro muy profundo de la institucionalidad. La corrupción en el Perú se estableció con el gobierno de Alberto Fujimori, que gobernó durante 11 años de manera fraudulenta, ¿no? Y que casi destruyó el Estado con corrupción. Se vendieron las empresas públicas, se privatizó los servicios agropecuarios. Anteriormente la agricultura tenía asistencia técnica, crédito, facilidades, vinculación universidad, algo. Y con el gobierno de Alberto Fujimori, que implementó o inició una política neoliberal, ¿no? Y que fue lamentablemente continuado por todos los gobiernos. Este problema de la interrupción del mandato presidencial, si bien es cierto, es una interrupción política, inestabilidad, cambios en los ministerios, pero en todo ese tiempo, desde los 90, ya estamos casi 35 años, ¿sí? Lo que se ha mantenido es la política neoliberal en lo económico. Han cambiado los regímenes, la corrupción se ha presentado de diferentes maneras, pero el gran problema, creo yo, creemos en el Perú, es la continuidad de la política neoliberal. Cambian presidentes, cambian ministros, pero la desatención del campo, la desatención de la atención a las necesidades de la población y el menor desarrollo de las capacidades, la educación se ha deteriorado, la salud, la vivienda, etcétera, y las limitaciones que tenemos desde los movimientos sociales, desde los partidos políticos, para generar procesos de unidad y de concertación nacional para enfrentar al neoliberalismo. Hoy estamos a puerta de unas elecciones donde, como expresión de esta dispersión, hay alrededor de 40 partidos políticos, va a haber casi 40 candidaturas a la presidencia, pero que expresan intereses particulares. Un sector que se ha mantenido muy firme y muy unido es el sector de la agroexportación. Hoy día Perú está en la escena mundial porque produce productos que al norte le interese, arándanos, ¿no? Quinoa, kiwicha, que son de alto contenido nutritivo, pero que entonces ha habido gobiernos que el propio ministro de Agricultura compró tierras, dio leyes, se ha exonerado de impuestos en una primera etapa por 15 años con este gobierno, ¿no? Se ha vuelto a exonerar por 10 años más. Hay exoneraciones tributarias a la exportación y menos recursos para la agricultura. Hay un esfuerzo entonces desde la economía solidaria junto con el Conviagro para sumar, para juntos plantear una agenda de desarrollo nacional, una agenda de desarrollo agropecuario, una agenda por el derecho a la alimentación, y en eso estamos con un esfuerzo continental también, con RIPES, LAC y otras organizaciones de América Latina. Justamente de COVID, entiendo que hay una reflexión ahora en febrero sobre estrategias de América Latina para enfrentar la problemática del mundo rural. Ahí nosotros, en esas políticas públicas de lo que estábamos hablando, pues digamos que
Existen seguramente en todo este proceso neoliberal o capitalista políticas que impulsan la agroexportación, que eso es lo que le dan más importancia, incluso importan productos de lo que estabas diciendo sobre la papa, pero aún, digamos, son insuficientes las que prioricen la producción nacional, la alimentación saludable, las compras, digamos, públicas a la agricultura familiar, ese consumo consciente, responsable y solidario que se debe generar, digamos, en todos los sectores de la población. Digamos, ahí ¿qué rol deben asumir el Estado, los gobiernos regionales, los municipios para fortalecer, digamos, precisamente la agricultura familiar y que se garantice el derecho a la alimentación en el Perú? Pero también no solamente el Estado, porque sabemos que está esa inestabilidad tan fuerte, pero los procesos organizativos internos, ahí cómo está ese pulso de los procesos organizativos solidarios, comunitarios y de los pueblos originarios. Sí, es complejo el tema porque todavía tenemos procesos dispersos, muy aislados. Precisamente este esfuerzo que tenemos de acercamiento con los hermanos productores, agricultores y agricultoras con Beagro trata de vincular el derecho a la alimentación y también con el derecho a la producción. Perú, pese a que es un exportador neto de alimentos, es uno de los países más desnutridos de América Latina, ¿no? Y porque muchas veces esperamos que solamente con nuestro dinero tengamos acceso a los alimentos. Los alimentos son caros en parte porque el agricultor no se le da beneficios para poder cultivar, y en parte porque los recursos del Estado son mal utilizados y mal dirigidos para sectores que son altamente rentables, como es la producción de los agronegocios. Entonces, estamos también presionando al Estado para que le dé recursos a los productores para que se abaraten los alimentos. Esperamos que en este proceso electoral nacional que se produce ya en marzo del próximo año, y el municipal y regional que se produce un año después, podamos poner en agenda a los productores campesinos y campesinas, a los consumidores y a las familias productoras como candidatos a las alcaldías, a las municipalidades. Y por proponer, hemos hecho en esta reunión que tuvimos con los hermanos de Conveagro, hicimos llegar también una carta desde los productores y también otra carta desde las familias productoras para que incorporen en sus agendas. Solicitamos la presencia de todos los candidatos. Solamente asistieron los candidatos que tienen una preocupación por el agro y por lo popular. Los candidatos de derecha, los candidatos de la corrupción no asistieron, porque esos candidatos de la derecha están planteando la privatización del agua, la privatización de la tierra. Y aquí hay un fenómeno interesante que vale la pena reflexionar. No sé cuán presente está en América Latina esto. Justamente creo que Colombia se ve esta agenda de reforma agraria. En el Perú hubo una reforma agraria importante en el año de 1969 con el gobierno de Velasco Alvarado, un gobierno progresista, donde se redistribuyó la tierra que había sido apropiada por 200 años, 300 años por los terratenientes, para que volviera a los antiguos propietarios, los campesinos. Eso ha estado vigente hasta hace aproximadamente 5 o 6 años. Hoy día, las grandes empresas de agronegocios, productoras de la agroexportación, están recomprando a precio mínimo a los campesinos. Entonces, hoy día existen grandes latifundios de terrenos comprados a los campesinos pobres. Esta es una agenda también que tenemos que conversar para que no haya un retroceso gigantesco de 400 años de la reforma agraria. ¿Y qué movimiento es el que ustedes apoyan ahorita para que lleve la agenda precisamente ahora a estas elecciones? ¿Cómo se llama el movimiento? Mira, o el líder que ustedes están, digamos, apoyando. Quisiéramos que existan algunos. Lamentablemente aún no somos capaces de unirnos.
No somos capaces de unir. Estamos tratando de que los tres o 4 organizaciones de izquierda hagan una confluencia conjunta y movimientos de centro izquierda y movimiento popular. Es un esfuerzo en el cual estamos tratando de que se unifiquen. Creo que hay un problema bien grave que no sé cómo se presenta en otros países, que hay un esfuerzo de tener una política neoliberal. Digo esfuerzo en el fondo, porque cada cual quiere tener su grupo pequeño y eso es muy difícil. Tenemos varios esfuerzos de confluencia de algún proyecto nacional para sumar. No te podría decir que estamos tratando de que los que existen ahora se acerquen. Ya están inscritos, ya están cerradas la lista, que se trata, por lo menos tratar de que la agenda de los productores y también la agenda de las familias por alimentación, por lo menos que los partidos que están cercanos que se comprometan, ¿no? Y aquí un logro importante que sí nos pareció muy importante que hicimos en el 2001. A los partidos que en el 2001 candidatearon para la presidencia, les convocamos a firmar algunos compromisos. Uno fue la no privatización del agua, algunos firmaron. Otro fue la no privatización de los servicios públicos, la no privatización de las fuentes de energía. Un partido... ¿Los servicios públicos ahorita no están privatizados? Algunos no. Otros sí. De la fuente generadora de luz eléctrica, en el caso de Arequipa, no está privatizado. Entonces, mire, voy al detalle importante y muy valioso. Uno de los partidos que firmó y se comprometió a no privatizar en Arequipa la fuente de generación de energía eléctrica, la fuente de energía eléctrica, se comprometió. Alejandro Toledo Manrique se comprometió como se compromete a cualquier firma. Y él, cuando entró al gobierno, ese partido se llama Perú Posible, quiso privatizar. Y nosotros en Arequipa le mostramos, este es el documento que usted firmó. Lo sacamos en la televisión. Reprodujimos los videos en que dijo, no voy a privatizar. Hicimos un paro general. Dolorosamente hubo muertos. Pero no se privatizó. Se paró la privatización del agua. Desde Arequipa a todo el país. O sea, quiero decir que fue un ejemplo. Algo similar a lo que sucedió en Cochabamba. Exacto. Entonces, es estratégico y le hemos planteado en los movimientos sociales que se comprometan a 2 o 3 puntos. Sea quien sea elegido, se lo vamos a mostrar y lo vamos a pelear, porque creemos que quien firma un compromiso respeta lo que firma, ¿no? También, ahorita en el caso de Arequipa, estamos en la lucha por que no se elimine el campo de Cocachacra y el Valle de Tambo. En Arequipa, de donde soy yo, por más de 400 años, el Valle de Tambo ha sido fuente de producción de alimentos para todo el sur de Perú, Desde hace 11 años hay un intento de la minera Southern Perú Copper Corporation de capitales hoy día mexicanos de querer destruir, digo destruir porque la mina se establecería a 1 kilómetro de la población, a 1 kilómetro de los campos agrícolas, a 1 kilómetro. Dicen que van a utilizar tecnología altamente novedosa, que no contamina, que van a usar agua del mar y que la van a reciclar. No existe tecnología en el mundo de minería de tajo abierto a 1 kilómetro donde vive la población. Algunos ministros y algunos presidentes no salieron elegidos, se comprometieron a no poner en actividad. Este gobierno actual ha ofrecido poner actividad. Este gobierno actual, precario, inestable y transitorio, termina en julio, está ofreciendo ya poner en actividad en enero de este año. Le vamos a recordar esto y, como digo, la estrategia es convocar a los partidos políticos que se comprometan a una agenda agraria, a una agenda urbana, a una agenda de vivienda, a una agenda de salud por la calidad de vida. Claro.
Y dentro de esos puntos que tú decías, no privatizar el agua, lo de los servicios públicos, ¿qué más ustedes ahí piden para que se comprometan ahí frente a todo lo que estamos hablando de la seguridad alimentaria? Sí, la Constitución del Perú, hecha finalmente en 1993 por la dictadura de Fujimori, que es un retroceso en relación a la Constitución anterior, finalmente tiene, con todos sus defectos, aún tiene aspecto por 6% para la educación, no tengo la memoria ahorita, un porcentaje de asignación presupuestal para los sectores, entonces es compromiso. Asimismo, en el Perú hay un aspecto importante, que es el acuerdo nacional. Es un acuerdo nacional firmado por todos los partidos políticos existentes en el Perú hasta hace 4 o 5 años, donde hay mínimos que se plantean en educación, vivienda, salubridad, cobertura de salud, educación. Entonces, es pedir que los partidos políticos que participan en este proceso electoral se comprometan a cumplir esas metas. Entonces, vamos a cuantificarlo y va a ser un requisito para que estos partidos políticos puedan presentarse en los eventos. Lo lamentable es que en este caso, en el evento que tuve la oportunidad de participar en Conveagro, solamente asistieron 4 partidos que son los más progresistas, que consideran el movimiento popular, y los partidos de derecha no participaron. Seguiremos insistiendo. Claro, digamos que es muy importante esas exigencias, esas firmas, ¿no? Y esos convenios que hay que, pues, comprometer a los candidatos, a las candidatas, con proyectos programáticos, ¿no? Con propuestas programáticas, y donde incluso estén también anclados los territorios y la misma comunidad que quede también inserta dentro de esas Sí. políticas públicas, porque es que, bueno, y a esas elecciones ejecutivas es muy importante también trabajarle, pero ¿cómo está también para las elecciones del legislativo? Porque es que a veces se llega y se nombra el presidente, pero si hay toda una mayoría en el Congreso que son de la derecha, pues los proyectos, pasa aquí en Colombia y pasan en muchas partes pues que le rechazan todas las propuestas porque pues los congresistas están, acá en este caso, la mayoría están a favor de las grandes empresas, bueno, de todo lo que ya conocemos nosotros. ¿Cómo está ese pulso ahí? ¿Ustedes cómo tienen Mira, ese trabajo mancomunado, que no solamente es el Ejecutivo, sino también debe ser el Congreso para que vaya, digamos, hermanados y complementarios para que haya sí, unas políticas realmente posibles y dignas del pueblo peruano? mira, lamentablemente aquí el problema es total. El Congreso es el que pone al presidente. Sí, exacto. El Congreso sacó al primer presidente, Castillo, un dirigente magisterial de zonas rurales, ¿no? Tal vez fue la primera elección de un campesino, ¿no? La derecha y el fujimorismo y la corrupción le hicieron la vida imposible desde el momento de no quisieron reconocer que ganó, que hubo respeto a la voluntad popular. 2, le hicieron en la práctica un golpe de Estado, pusieron una títere, ¿no? Una títere, y ahora hay otro títere, que es hasta hace unos meses ha sido presidente del Congreso. O sea, el actual presidente, el anterior presidente del Congreso es el actual presidente de Perú. Aquí el problema es el Congreso, que se presenta a través de 6, 7 u 8 partidos en el proceso electoral, logra presencia a través de 7 u 8 partidos pequeñitos, pero logra presencia, y son los que imponen presidente, que imponen ministros, imponen la agenda, y estamos ahorita en un momento bien difícil en el Perú. Se están dando leyes pro mafia, donde se disminuye la pena a los delincuentes, a los corruptos, donde para demostrar un acto de corrupción del Estado hay que presentar 20.000 pruebas, se minimiza. Entonces, abiertamente son ley pro crímenes, donde se elimina la prisión preventiva, donde se eliminan una serie de medidas que hubieran contribuido al esclarecimiento de la justicia, a que no haya impunidad. Hoy día,
casi todos los poderes están en manos de la mafia del Congreso. Esa es nuestra triste y dolorosa realidad. Nuestra triste y dolorosa realidad. Hoy día los sectores de la prensa independiente y los sectores pro democracia estamos en una campaña. No voten por los actuales congresistas que se quieren reelegir, ni por los partidos políticos que son responsables de la destrucción del agro, de la destrucción de la educación, de la destrucción de la salud. Perú ha crecido, un detalle importante, desde el año 2000 aproximadamente hasta el 2013-14, con tasas de 7 u 8% del PBI. Sin embargo, en la pandemia del COVID, Perú ha sido uno de los peores países que hemos tenido en atención sanitaria. Entonces, pues ahí se demostró pues, que la privatización de la salud no servía, ¿no? Es una mezcla. Privatización de la salud y deterioro por parte de los ministros de salud, deterioro de los sistemas de salud. Se les paga menos, se quitan plazas, se les quita mantenimiento. Simultáneamente se crea una nueva clínica y simultáneamente sí se deja de poner en funcionamiento, ¿no? Entonces, este es un momento crucial de las elecciones en el Perú, donde es una tarea fundamental votar por nuevas voces, votar nuevas posiciones y no seguir votando por los partidos corruptos que han destruido el Perú desde los años 90. La prensa independiente, somos pequeños esfuerzos como el de ustedes, entiendo, hay muy pocos en el Perú, pero estamos dándoles vida y sigamos tratando de llamar a la conciencia para otro Perú es posible, porque tenemos riquezas inmensas, como decía en la canción que se ha visto al principio, y que tratemos de difundirla, y que hay una presión continental en una tarea central que podría ser la siguiente. Para que América se desarrolle, produce y consume lo que nuestros países ya lo hacen. Anteriormente tuvimos la experiencia de la CAM. Creo que seguimos siendo Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú parte de la CAM. Unámonos como fuerza latinoamericana y como RIPESLAC esperamos desde América Latina seguir contribuyendo. Sí, yo creo que uno de los esfuerzos necesarios y urgentes, que decía Eduardo Galeano precisamente, que uno de los problemas graves, más allá del analfabetismo, digamos, no saber leer, bueno, no saber los sistemas, no saber otras lenguas, otros idiomas, está, digamos, ese analfabetismo político, ¿no? Ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo dentro de las organizaciones de la economía social solidaria para cualificar precisamente y cambiar esa subjetividad que está muy sometida, que todavía estamos muy arrodillados frente al poder? ¿Qué se está haciendo dentro de los procesos solidarios para la cualificación política, no solamente de lo social comunitario, sino para el cambio del poder, ¿no? De ese poder obediencial que tanto hablaba Evo Morales y habla Evo Morales? ¿Cómo están ustedes ahí trabajando y qué metodologías, qué didácticas, qué pedagogías se está haciendo para que esa cualificación política contribuya precisamente a ese cambio? Sí, GRES es una red nacional de pequeñas experiencias de economía solidaria. Tenemos en Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Chiclayo, Piura. Entonces, son pequeños grupos de artesanos, de productores, de unas pequeñas iniciativas de discapacitados, de artesanía. También tenemos en San Juan del Urigancho, en una bonita experiencia. Entonces, ahí está, en algunos casos estamos promoviendo ordenanzas municipales. Hay una oportunidad que es que parte del presupuesto nacional se está entregando a los municipios en espacios locales. Entonces, hay parte de un presupuesto nacional que se plantea para realizar obras de infraestructura pequeñas, capacitación. Entonces, se está promoviendo que se haga un diagnóstico de las necesidades de algunas regiones, de algunos distritos. No tenemos capacidad como GRES de tener presencia en todos los distritos, pero sí en los pocos distritos donde estamos teniendo presencia, estamos participando en un diagnóstico de problemas, necesidades. Necesitamos capacitación en textilería, en orfebrería, en tejidos, en alimentación.
Entonces, algunas organizaciones de Gref participan en comedores populares, otras en productores. Entonces, una cuestión de repente muy elemental es ayudar a los diagnósticos y ayudar con los escasos recursos profesionales que tenemos, digo, económicos que no tenemos, algunos recursos de voluntariado profesional, ayudando a elaborar planes de negocios para vender mejor. Ahora, es cierto que esa es una limitación, pues que es poner en agenda lo económico para a partir de ahí plantear el escalamiento a la formulación de necesidades. Los integrantes del GRES, en el caso de Perú, somos participantes de varios partidos políticos. Respetamos todas las opciones políticas porque es una forma de construir institucionalidad en el país. La política, por obra de la corrupción, se ha debilitado mucho. Los compromisos, militancias y convicciones se han deteriorado mucho, pero creemos que una forma de acercamiento a la población, a las organizaciones, es lo que puede mandar fidelidad, coherencia, ética, transparencia. Estamos haciendo un poco eso, y también, sin que sea una actividad propia de GRES, algunas personas participamos en iglesias, ¿no? En iglesias porque creemos que la corrupción nunca como ahora hay que también vincular desde el lado de las iglesias. Todas las iglesias deben estar comprometidas en enfrentar la corrupción y en buscar el bien común, ¿no? Como digo, presente en varios espacios. También participamos en un espacio en el CELA a través de la promoción de la economía de Francisco y de Clara, una economía en convivencia con la naturaleza, una economía que no destruya, ¿no? Y nuestra percepción de la economía circular es tratando de que no sea un negocio el reciclaje para las empresas transnacionales. El reciclaje debe ser útil para los propios recogedores de los desechos. No se debe botar, no se debe malbaratear y malgastar la comida. Antes de su periodo de vencimiento, siempre es posible entregarlo a los comedores populares, las poblaciones pobres. Nos parece mal cuando la economía circular se entiende como hacerle el favor a las empresas que negocian. Si las empresas, como la Coca-Cola y otras, quieren que les ayudemos en recoger sus desechos, que paguen por recoger sus desechos. Cuando yo era niño, hace un poco de tiempo, las empresas envasadoras recogían ellas mismas sus botellas y era parte de su costo de producción y de recojo. Hoy día quieren asignar a la población sus ahorros en el recojo. Tienen que pagar a la población que recoge. Entonces, no queremos que se malentienda la economía circular haciéndoles un favor para ellos. Hoy nos vamos a ir de esta conversa con más preguntas que respuestas. Y eso es una buena señal, ¿no? Porque hablar de agricultura familiar, de economía solidaria, de soberanía alimentaria es hablar de la vida misma, y eso es una urgencia de nuestros pueblos, ¿no? Es necesario y urgente. Eh, entonces, en medio de la inestabilidad política que ustedes tienen, del ruido del mercado y las decisiones que muchas veces se toman lejos del territorio, queda claro que son las familias campesinas, son las familias de nuestros pueblos originarios, de la ruralidad, quienes sostienen el alimento del país día a día, con organización, saberes y con profunda relación con la tierra. Agradecemos profundamente a nuestro invitado, a Raúl, por compartirnos su experiencia, su mirada y su compromiso con un modelo de producción que pone la vida en el centro. Estamos hablando sobre esas economías transformadoras, esas economías para la vida. Entonces nos quedamos con la certeza de que comer bien es un acto político, solidario y cultural, y que la soberanía alimentaria no se decreta, se construye desde la chacra, desde el ayu, del mercado local y la conciencia de cada familia, porque cuando el campo se cuida, el país también se alimenta. Entonces, nos parece muy importante que pues sigamos en este ejercicio. Gracias a ti por esta hermandad latinoamericana. Tenemos problemas comunes, pero más que nada potencialidades comunes. Y mientras América siga unida y nuestra pequeña solidaridad con el hermano pueblo de Colombia en estos momentos difíciles, América Latina no se toca. Exacto, no se toca.
Entonces, vamos a colocar este tema también, pues, que ha sido, digamos, importante porque nos envía un mensaje un poco más optimista sobre todo este proceso. La luz se hizo sombra y nació el indio, la cuna se hizo hombre y nació el indio, prisionero en tu suelo, yo cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío, prisionero en tu suelo, yo cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montañas, hoy solo escombro, hierve mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez montañas y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. Serás otra vez montañas y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás.